Buenos días a todos. Pues aquí, a ver. Sí. Buenos días. Aquí tenemos la presentación de esta comunicación. Bartolomé Pérez Casas, figura destacada de la dirección de orquesta en la primera mitad del siglo XX. Pues algunos de los temas que voy a tratar han sido ya tratados por algunos de los ponentes anteriores, pero creo que es importante reincidir sobre ellos porque de esa manera podemos entender mejor la evolución de la figura de Bartolomé Pérez Casas como director. Voy a comenzar la ponencia con una cita bastante ilustrativa de Joaquín Turina. La interpretación dada por Pérez Casas a mi sinfonía sevillana tuvo la virtud de emocionarme. Cuando el autor de una obra llega a escuchar tan perfectamente sentido lo que él imaginó al escribirla, cuando hay tal compenetración entre el compositor y el intérprete, no es extraño que la emoción haga pensar que, con todo el camino recorrido, con sus vicisitudes y sus luchas, hay que darlo por bien empleado ante la realización de su deseo. Citas como esta nos permiten hacernos una idea de la talla del maestro Pérez Casas como director, de cómo era capaz de desentrañar e interpretar el significado más profundo de las composiciones que dirigía. Hecho que derivó sin duda de un profundo estudio y conocimiento de las mismas. De la misma forma, consiguió transmitir también el espíritu de obras de compositores extranjeros, con estéticas bien diferentes a las nuestras. He aquí una anécdota que contaba Óscar Esplá. Recuerdo las palabras de Ravel cuando oyó aquí en Madrid, dirigido por Pérez Casas, su obra La Valse. Ravel, atónito ante aquella prodigiosa interpretación de su obra, exclamaba ante los que le rodeábamos: «Es la primera vez que oigo la Valse». A ver, creo que me voy a poner las gafas, porque ya la presbicia, sí, mucho mejor. A este respecto cabe mencionar también el comentario del escritor José Cano Benavente. Contaba don Rafael Botí, flautista de la Filarmónica, que cuando iba a estrenarse en España una de las composiciones de Stravinsky, quiso presenciar los ensayos. A los 2 o 3 días de hacerlo, sin poder contenerse, dio un fuerte abrazo al maestro Pérez Casas. Y luego explicaba el gesto, en escaso castellano, diciendo que en muy pocas ocasiones había contemplado a un director de orquesta que hubiera sabido adentrarse tan hondo en el espíritu de su música. Realmente todas estas afirmaciones son muy significativas, ¿no?, de lo que fue la labor y el trabajo de Pérez Casas como director. Fue una figura de las más destacadas en el campo de la música y la cultura españolas durante la primera mitad del siglo XX. Contribuyó, como ya hemos dicho en algunas de estas ponencias, a difundir y a dar a conocer la música sinfónica, que tampoco se cultivaba en nuestro país en aquella época. La actividad concertística de Madrid a principios de siglo era muy pobre, como el mismo Pérez Casas manifestó en alguna ocasión, que en el año 1900 no se ofreció ni un solo concierto en la ciudad. Otro de sus grandes logros fue dar a conocer a importantes compositores, tanto españoles como extranjeros, contribuyendo a la actualización y a la renovación del gusto musical de la época. Nacido en Lorca en 1873, recibió sus primeras nociones, como ya hemos dicho, de música de manos de su abuelo Juan de las Casas y de su tío José María. Con quienes vivió sus primeras experiencias musicales y se inició en el clarinete y en el violín. Con solo 14 años, su familia, como ha dicho antes Rosa, se trasladó a Cartagena y fue allí donde continuó su actividad musical, entrando a formar parte, como violinista, de la orquesta que actuaba en el Teatro Circo en las funciones teatrales, como ha dicho nuestra compañera anteriormente. Durante esta época preparaba las oposiciones al Banco de España, pero tras ser animado por un jefe de la Armada que asistía a las representaciones, le animó a que se presentase a oposiciones de músico militar. Con tan solo 17 años, ganó por oposición la plaza de músico de primera en la especialidad de requinto en la banda de Marina. Tras su decisión de dedicarse profesionalmente a la música, consideró necesario profundizar en su formación musical. Durante su estancia en Cartagena, comenzó a recibir clases de armonía y contrapunto por correspondencia de Felipe Pedrell y Juan Cantó, ambos profesores del Real Conservatorio de Música de Madrid. Es indudable la influencia que las ideas de Pedrell ejercieron sobre el pensamiento y la labor realizada por el maestro durante toda su vida. Desde su puesto como requinto de la banda de Marina, en 1893, opositó a director de la banda del Regimiento de Infantería de España 46, con sede en Cartagena, ganando la plaza.
Con tan solo 22 años comenzó así su andadura en el mundo de la dirección con la banda militar. Por eso he querido un poco recordar estos datos, ver cómo se inicia en el mundo de las bandas, ver cómo se inicia también musicalmente en el violín y en el clarinete, que luego eso será decisivo para su formación, o sea, y su labor como director. Como anécdota, podemos citar aquí su primera experiencia como director frente a una banda, con solo 13 años. Fue con la banda del Paso Azul, aquí en Lorca. Esto ya fue el germen de lo que más adelante se convertiría en la actividad principal del maestro Pérez Casas. Turina señala a Pérez Casas como autodidacta en su faceta de director. Las cualidades que el joven Bartolomé ostentaba para la dirección, así como su esfuerzo personal y autónomo, le llevaron a una preparación musical e intelectual de primera fila en el panorama musical español de aquella época. Así pues, decide presentarse a oposición de nuevo, esta vez para acceder a la plaza de director de la banda de alabarderos de la Guardia Real en Madrid. El 21 de marzo de 1897 consiguió la plaza tras unas pruebas tan brillantes que la prensa de Madrid comentó: una revelación artística, las oposiciones a la plaza de músico mayor de alabarderos ganadas por Bartolomé Pérez Casas, en la revista El Heraldo de Madrid, de marzo de 1987. Significativa también, a este respecto, es la reseña que su profesor Juan Cantó hizo de Bartolomé al Heraldo, a esa misma revista. Hace un mes me pidió permiso para venir a las oposiciones del cuerpo de alabarderos. Se lo otorgué, aunque con las naturales reservas, dada la calidad de sus contendientes. Y el resultado ahí está. Pérez Casas, que apenas cuenta 24 años de edad, sin recomendaciones, sin amigos, sin conocidos siquiera, por su solo y exclusivo mérito es hoy músico mayor de la banda de alabarderos. Durante los 14 años de permanencia como director de la banda de alabarderos, llevó a esta a altas cotas interpretativas, convirtiéndola en un referente dentro de la música de banda en nuestro país. No se limitaba solo a acompañar desfiles, sino que se convirtió en una agrupación que daba conciertos memorables e incluían algunos de ellos arreglos de obras sinfónicas. Estos años fueron de una gran actividad en la banda de alabarderos, pues coincidieron con importantes acontecimientos en la vida del rey Alfonso XIII, como eran su mayoría de edad o su boda, por ejemplo. Fue en esta etapa también cuando el rey encargó a don Bartolomé los arreglos y armonización del himno nacional de España, que ya nos comentó ayer Antonio. También aquí se puso de relieve, en esta época, su vocación como compositor, dedicando varias obras de las que compuso a la familia real. Sin embargo, la dedicación que requería su puesto como director en la banda habría de marcar la orientación definitiva de la vida del maestro. Su actividad musical en la banda de alabarderos era intensa, participando en numerosos actos como conciertos, desfiles militares o visitas protocolarias a la familia real. De forma que Pérez Casas fue adquiriendo poco a poco una gran reputación, convirtiéndose en una gran autoridad y en una figura musical relevante. A menudo se le solicitaba para formar parte de tribunales y jurados diversos. Simultáneamente con su tarea con la banda, perteneció a la orquesta de la Sociedad de Conciertos y a la del Teatro Real. De hecho, como hemos comentado también anteriormente, en 1904 figura como socio, formando parte de la recién creada Orquesta Sinfónica como violín segundo. Asimismo, estuvo afiliado a la Sociedad Filarmónica de Madrid. Como podemos apreciar, Pérez Casas, después de su actividad como violinista en Cartagena, no abandona su relación con la orquesta, sino que más bien la intensifica. En 1909, Pérez Casas creó la Sociedad de Instrumentos de Viento, formada por músicos de gran nivel, con el fin de promocionar y potenciar la música de cámara. En 1911 abandonó su puesto en la banda de alabarderos para incorporarse a su recién ganada plaza de catedrático de armonía en el Real Conservatorio de Música de Madrid. En 1915, al tiempo que nació la Sociedad Nacional de Música, de cuyo comité formó parte, su pasión por la dirección le llevó a fundar y dirigir la sociedad llamada Orquesta Filarmónica de Madrid, como bien sabemos, manteniéndose al frente de la misma hasta 1936. En aquellos momentos, la recién creada orquesta enriqueció el panorama orquestal y musical de Madrid, junto con la Orquesta Sinfónica que ya desde 1903 dirigía el maestro Fernández Arbós. El objetivo primordial de la Orquesta Filarmónica de Madrid era dar conciertos para contribuir directamente al fomento, difusión y enseñanza de la música sinfónica y el de elaborar por el arte y artistas patrios.
que también supo hacer Bartolomé. Mientras la Sinfónica se decantaba por el romanticismo, Pérez Casas y su Filarmónica incluían en sus programas obras de jóvenes compositores españoles, así como de franceses y rusos. No obstante, profundizaremos un poquito más adelante en este aspecto. La creación de una orquesta nacional en España se empezó a gestar durante los últimos años de la monarquía, haciéndose realidad en plena guerra civil. El gobierno republicano, en un decreto del Consejo de Ministros, creó en 1938 la Orquesta Nacional de Conciertos y nombró a Bartolomé Pérez Casas titular de la misma. El maestro recibió esta propuesta con ciertas reticencias, por el perjuicio que suponía para las dos orquestas que existían hasta ese momento en Madrid, la Sinfónica y la Filarmónica, de la que se nutría la Orquesta Nacional. Así pues, la Orquesta Nacional de Conciertos tuvo su sede en Barcelona entre el 8 de abril de 1938 y el 6 de enero de 1939, ofreciendo 31 conciertos que se ofrecían con una periodicidad semanal. Esta orquesta tuvo continuidad en la etapa siguiente, con la creación en 1940 de la Orquesta Nacional, formada por 176 profesores, provenientes, como hemos dicho antes, tanto de la Sinfónica como de la Filarmónica de Madrid. Así pues, la nueva Orquesta Nacional de España dio su primer concierto el 31 de marzo de 1942 en el Teatro María Guerrero de Madrid, con la presidencia de Joaquín Turina y la dirección del portugués Pedro de Freitas. Tras el paso de varios directores invitados, Pérez Casas fue nombrado director titular en 1944, con casi 70 años, no sin antes pasar un tiempo en entredicho y sufrir una depuración política. Recordemos que había estado dirigiendo la Orquesta Nacional de Conciertos en plena guerra civil. Entonces, digamos que pasó un tiempo en entredicho. El maestro no tomó partido en el mundo de la política, solo le interesaba la música. Se adaptó a los diferentes regímenes que fueron sucediendo durante su vida: la monarquía de Alfonso XIII, como director de la banda de alabarderos, la dictadura de Primo de Rivera, la instauración de la Segunda República y posteriormente la dictadura de Franco. Federico Sopeña señala al respecto: Pérez Casas, apolítico por esencia, tuvo sus pequeños sustos después de la liberación. Pasó la guerra en zona republicana, pero el nuevo presidente de la orquesta, el padre Otaño, ayudado desde el poder por Antonio Tobar, removió audaz y notablemente todos los obstáculos. Luego Turina no cejó hasta colocarle en su sitio exacto, director de la Orquesta Nacional. Estaba claro para todo el mundo que el lugar o la persona que debía ocupar ese cargo era Bartolomé Pérez Casas. En 1945 el maestro dio la alternativa como director a Ataúlfo Argenta, excelente pianista y gran promesa de la dirección, que en el 47 fue nombrado cotitular con don Bartolomé, dado su delicado estado de salud. El último concierto que Bartolomé Pérez Casas dirigió a la ONE tuvo lugar en noviembre de 1949, con la Pastoral de Beethoven, obra que también había dirigido en su primer concierto con la Filarmónica en 1915, y que fue realmente una obra emblemática en toda la trayectoria y carrera del maestro. Bueno, como ya indicamos anteriormente, cuando hemos hablado de la creación de la Orquesta Filarmónica de Madrid, los objetivos fundamentales del maestro Pérez Casas en el campo de la dirección fueron difundir y enseñar la música sinfónica, así como dar a conocer a nuevos compositores, tanto españoles como extranjeros. Así figura, de hecho, en los estatutos de constitución de la Orquesta Filarmónica que fundó el maestro. La creación de esta orquesta constituyó un evento de suma importancia para la dinamización de la vida cultural y musical de la capital. Supuso además una apertura al exterior y a las corrientes de vanguardia europeas. Bartolomé Pérez Casas fue una persona con una amplia formación intelectual y musical. Al margen de la formación académica que recibió de manos de Pedrell y Cantó, su vida fue un continuo anhelo y búsqueda de la perfección, que pasaba por el estudio y conocimiento profundos de la disciplina musical. Don Bartolomé reunió una amplísima biblioteca que contenía tratados de armonía, composición e instrumentación, así como infinidad de obras y biografías de los compositores más representativos de la historia de la música, como Beethoven, Wagner, Mozart, Chopin, Bach, Stravinsky y un largo etcétera. Se hizo traducir diversos tratados musicales del francés, inglés, italiano, alemán y ruso, lo que sin duda le permitió estar totalmente al día de lo que ocurría musicalmente fuera de nuestras fronteras. Conocimientos estos que supo aplicar muy bien el maestro de composición de sus obras y en su etapa docente como catedrático de armonía.
Como dijimos anteriormente, Pérez Casas contribuyó activamente a la apertura de nuestro país a la música europea. Así pues, programó obras de autores extranjeros desconocidas hasta el momento en nuestro país. Cabría destacar a compositores como Stravinsky, Borodin, Prokofiev, Rimsky-Korsakov, Schönberg o los impresionistas franceses Ravel y Debussy. Y también estrenó obras como Petrushka, por ejemplo, en las estepas del Asia Central, Noche Transfigurada o La Vals, entre otras. Esto realmente revolucionó el panorama musical de nuestro país en esos primeros años del siglo XX. Sin embargo, tampoco faltaban en sus programas compositores como Beethoven o Wagner. Entre las obras más interpretadas por el maestro, compuestas por Beethoven, figuran la obertura de Egmont y Coriolano, el concierto para piano y orquesta número 4 y las sinfonías segunda, quinta, séptima y novena. Los autores extranjeros más interpretados en sus programas fueron Beethoven, Brahms, Schumann, Wagner, Strauss, Franck, Ravel y Debussy. Mención especial merece el apoyo sin fisuras que Pérez Casas brindó a los jóvenes compositores españoles, de los que estrenaba alguna obra en casi todos sus conciertos. Desde sus inicios en la Filarmónica, la prioridad del maestro fue, sin perjuicio del repertorio clásico, la música moderna y principalmente la española. Estrenó más de 200 obras de autores españoles, entre los que figuran Joaquín Turina, Manuel de Falla, Julio Gómez, Isaac Albéniz, Joaquín Rodrigo, Enrique Granados, Ernesto Halffter, Pablo Sorozábal, Federico Moreno Torroba, Jesús Guridi, Ruperto Chapí y Óscar Esplá. Algunas de estas obras de autores españoles estrenadas por Pérez Casas fueron El sombrero de tres picos y El amor brujo, en versión concierto de Manuel de Falla, La oración del torero y las danzas fantásticas de Joaquín Turina, Una aventura de Don Quijote, Una aventura de Don Quijote de Jesús Guridi, Dos bocetos sinfónicos de Ernesto Halffter o el concierto de Estío para violín y orquesta de Joaquín Rodrigo. A este respecto, reproducimos aquí unas palabras del propio Pérez Casas. Mi deseo es que todos los compositores me confíen sus partituras en la seguridad de que siento y pienso como ellos. Y realmente esto es lo que procuro con mi mejor voluntad y mayor entusiasmo, porque creo que el ideal más hermoso a que puede aspirar un director de orquesta es, en resumen, comprenderlo todo, asimilándose todos los estilos e identificándose con todas las escuelas. En 1914, el Círculo de Bellas Artes de Madrid instituyó unos ciclos de conciertos semanales cuya primera edición corrió a cargo de la Orquesta Sinfónica. Tomó el relevo en este ciclo la Filarmónica bajo la batuta de Pérez Casas. Durante 14 años y casi 200 conciertos populares dio a conocer a numerosos jóvenes compositores e intérpretes también españoles. Esos conciertos tenían lugar los viernes en el Teatro Price. En 1916 se decidió incluir una obra de estreno o autor español en cada programa. Muchas de esas obras eran recibidas por el público con mucho entusiasmo, pero claro, otras, sin embargo, provocaron estrepitosos rechazos. En relación a lo que supuso para estos jóvenes compositores el apoyo incondicional del maestro Pérez Casas, cabe citar algunos testimonios como el de Óscar Esplá. Jamás agradecerán bastante los compositores españoles a Pérez Casas el beneficio que le deben, no ya tan solo porque incluyera esas obras en sus programas, sino porque además las acogía complacido y las estudiaba y ensayaba con una conciencia profesional sin ejemplo, preocupándole el triunfo de las mismas, lo que evidenciaba una espontánea generosidad para sus compañeros de oficio y un noble deseo de servir al arte y a la cultura de su pueblo. O también el testimonio de Julio Gómez. Esto es lo que debemos los compositores españoles al maestro Pérez Casas: el respeto y la consideración del público, que ya no se extraña de ver nuestros apellidos, familiares a su oído, junto a los grandes nombres de la historia de la música o junto a los extraños de la música de fuera. Los autores españoles más programados en sus conciertos fueron Rodrigo, Turina, Manuel de Falla, Albéniz y Jesús Guridi. Como apuntamos anteriormente, Pérez Casas fue autodidacta en la dirección. Sin embargo, su profundo conocimiento de la armonía, de la instrumentación y de la estética, junto con su gran formación musical y humanística, contribuyeran a que sus interpretaciones adquirieran un gran nivel artístico. Sin duda, esas interpretaciones fueron fruto de un riguroso conocimiento de las obras que programaba.
Un estudio minucioso y exhaustivo de las mismas precedía siempre al primer ensayo. Teniendo en cuenta que en aquella época no se contaba con la ayuda del disco para el estudio de la obra, es admirable el tiempo y la dedicación que el maestro otorgaba a cada obra que tenía que interpretar. Ya hemos comentado que Pérez Casas persiguió siempre la perfección, especialmente en su labor como director. Conceptos como constancia, continuidad, rigor, eran una constante en su labor y era una norma de vida en general también. Desde muy joven, Pérez Casas conoció como intérprete el mundo del viento y de la cuerda. Recordemos que se había iniciado en estos dos instrumentos. Su formación como músico de banda y músico de orquesta estuvo siempre presente en su trabajo como director de orquesta, consiguiendo siempre un empaste y equilibrio magistral entre las diferentes secciones. La cuerda y el viento, iguales para él en importancia. Cabe mencionar también su conocimiento de los instrumentos, dominando todas sus posibilidades técnicas y expresivas. En numerosas ocasiones sugería al maestro a los músicos posiciones que mejoraban la afinación o facilitaban la interpretación de cualquier pasaje. Fue un director minucioso y detallista en los ensayos, imponiendo en todo momento una gran autoridad, pero siempre sin levantar la voz. Su gesto era claro y preciso, con indicaciones de gran nitidez y sencillez, siempre al servicio de una correcta transmisión entre el compositor y los músicos. Los pasajes se repetían una y otra vez, hasta que se lograba el fraseo, el ritmo o la afinación que buscaba el maestro. Los ensayos se paraban repetidamente para corregir individualmente determinados pasajes. No, no y no. Ni lo uno ni lo otro, lo justo. Eran frases repetidas en busca de esta perfección. No dejaba nada a la improvisación. Todo estaba perfectamente medido. Desde la posición de los músicos en el escenario, que tantas veces el maestro corregía cuando se subía a la tarima, justo antes de empezar el concierto, hasta la posición de los botones de su chaqueta, que debía abotonar justo en el centro. Refiriéndose a Pérez Casas, el crítico musical Fernández Cid comenta: los ensayos de Pérez Casas los recuerdo como enormemente rigurosos, detallistas, cuidados al máximo, con una eterna queja por tener que sufrir con unas orquestas que casi no tenían compensaciones materiales y en la que, por tanto, faltaban instrumentistas cuando tenían otro trabajo. Entonces, todos los ensayos de Pérez Casas eran siempre una lamentación por los músicos que faltaban. Sin duda, Enrique Fernández Arbós y Bartolomé Pérez Casas fueron los grandes protagonistas de la dirección orquestal en España durante la primera mitad del siglo XX. Arbós, gran violinista, fue un director más bien de línea romántica, mientras que Pérez Casas, como hemos dicho, se sintió mucho más atraído por los impresionistas o por los nacionalistas rusos. Entre los dos, entre Pérez Casas y Arbós, consiguieron que la rivalidad existente entre la filarmónica y la sinfónica, como ocurre en Lorca entre blancos y azules, elevara el nivel de estas orquestas a la altura de las mejores de Europa, ¿no? Esa rivalidad pues siempre conducía a una mejora, a un afán de superación. Entre los dos, también ambos promovieron estrenos de numerosas obras de autores españoles desconocidos hasta entonces. Los dos fueron grandes músicos, aunque quizá por su experiencia como solista de violín e intérprete de música de cámara, Arbós mostraba más entereza en los conciertos ante el público. Sin embargo, Pérez Casas en ocasiones mostraba pequeños síntomas de nerviosismo cuando dirigía ante el público, pero nunca en los ensayos. Dirigir a solistas o prestar a sus orquestas a director invitado no era del agrado de ninguno de los dos maestros. Aunque existe constancia de que bajo la batuta de Pérez Casas la orquesta era una perfecta acompañante de los solistas. De hecho, entre las obras más interpretadas de su programa figuran diferentes obras para solista y orquesta, como el Concierto de Estío para violín y orquesta, el Concierto Heroico para piano y orquesta de Rodrigo, o Noche en los Jardines de España para piano y orquesta de Falla. Pérez Casas fue un director solicitado para participar como invitado en montajes, ciclos y conciertos de orquesta, tanto en España como en otros países. Así pues, dirigió diversas orquestas, como la Sociedad de Conciertos de Madrid o la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Aunque el maestro Pérez Casas no era muy aficionado a viajar, recorrió gran parte de la geografía española durante su carrera como director. Entre las ciudades visitadas por el maestro y sus orquestas cabe destacar Murcia, Mallorca, Bilbao, Alicante, Almería, Oviedo, Barcelona, Castellón, Cádiz, Málaga, Mérida, Úbeda, Zamora, Zaragoza, Vigo y, por supuesto, Lorca y Cartagena.
Asimismo, visitó varios países extranjeros, como Portugal, en sus visitas a Oporto y Lisboa, e Inglaterra, donde aprovechaba pues, para difundir y dar a conocer la música española. En su larga trayectoria como docente, formó alumnos que destacaron como buenos compositores. Aunque no dedicó mucho tiempo a la formación de alumnos en el campo de la dirección, tenemos constancia de que el maestro orientó a numerosos alumnos en este ámbito. Cabe destacar entre ellos al murciano Benito Lauret Mediato. Sin duda alguna, Bartolomé Pérez Casas fue un personaje destacado en la vida social y cultural española de finales del siglo XIX y primera mitad del XX. Consiguió importantes nombramientos y reconocimientos que hicieron justicia a los méritos desarrollados en sus 83 años de vida. A los 50 años fue requerido por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, donde ocupó el puesto que había dejado vacante por su fallecimiento el compositor Tomás Bretón. Después de su fallecimiento, su viuda donó a la biblioteca de la Real Academia, considerada por el maestro como su segunda casa, que además estaba cerquita, ¿no?, de su casa en la calle Pavía, toda su colección de partituras y manuscritos musicales y otros enseres. Y también obras de arte como pinturas o la escultura del propio Pérez Casas. Con 76 años, cuando ya había cesado su actividad como director, fue nombrado comisario general de música, puesto ocupado anteriormente por Turina. En esta etapa, a pesar de su avanzada edad y de su delicado estado de salud, se dedicó a visitar diariamente su despacho, a asistir a conciertos y a las sesiones de la Academia de Bellas Artes. También organizó distintos eventos musicales, como por ejemplo los festivales del centenario de Saavedra Fajardo. Falleció don Bartolomé a los 83 años, sin descendencia, el 15 de enero de 1956. Su esposa, doña Ángeles Ros Castelo, compartió su vida y la gran afición de su esposo por la música. Citaremos aquí una publicación de Octavio de Juan en el diario La Verdad sobre el fallecimiento del maestro. El 15 de enero de 1956 falleció en su casa madrileña de la calle Pavía don Bartolomé Pérez Casas, rodeado del respeto, de la admiración y del agradecimiento de quienes conocían y valoraban la suma enorme de aportaciones que para la música española, para todos, compositores, intérpretes y público, habían supuesto los 83 años de vida de aquel hombre, lorquino de nacimiento, que acababa de expirar. Pocos, muy pocos, y en muchos aspectos nadie como él, habían entendido su quehacer de músico como vocación vivida día a día, espaciosa y exigentemente al servicio de su arte. Muy pocos han puesto en este nuestro solar ibérico tanta pasión y tanta entereza en su comportamiento artístico. Pocos han sentido tan intensamente la necesidad de un trabajo diario y de una formación tan amplia y profunda como singularmente avizora de su época. Pocos, muy pocos como él, se han volcado con una generosidad tan grande, haciendo de ella una característica o una cualidad más bien de su quehacer cotidiano. Sin duda, el maestro Pérez Casas, apasionado del canto popular murciano y entusiasta del nacionalismo musical, ha pasado a la historia como compositor, pero ha sido la figura del director la que más ha pesado en su semblanza. Durante muchos años, el maestro Pérez Casas, a través de aquellas 3 partes de sus conciertos, puso de manifiesto las claves de lo que debe ser la orientación musical de un director. Muchas horas de estudio, puliendo hasta el más mínimo detalle, y muchas horas buscando música para interpretar. De esta forma, el concierto, además de otorgar goce y disfrute de la música ya conocida, se convertía en la herramienta más útil para dar a conocer al mundo los pentagramas que compositores de todo el mundo iban creando día a día. Terminaré esta comunicación con unas palabras del compositor Esplà, que resumen la importancia de la figura del maestro Pérez Casas en el panorama musical de la época. Es lástima que su modestia y su carácter retraído limitaran sus ambiciones artísticas dentro del área nacional, porque de otro modo hubieran logrado el reconocimiento mundial de lo que realmente era, esto es, uno de los mejores directores de orquesta que haya producido Europa.